¿Sabéis quién descubrió América? Oye, por supuesto un catalán. Tenemos algunas lagunas, pero esa justo... ¿Sabéis quién? No, un catalán. Cristóbal Colón, ¿no? sí, Cristófol. sí. Todos sabéis que Cristófol Colón era catalán, ¿no? Absolutamente. Bueno, les voy a hablar del simposio El descubrimiento catalán de América, un simposio organizado por el Institut Nova Història, que ha ido más lejos que nunca en su lista de héroes del revisionismo histórico nacionalista y ha llevado a personajes como Colón, Cervantes, Hernán Cortés, Américo Vespuccio y hasta el Lazarillo de Tormes a decir que, por supuesto, eran catalanes. ¿Qué? ¿Cómo se les ha quedado el cuerpo? ¿Es verdad? ¿Esto es verdad? Sí, no es 28. Es muy Podemos. No es ninguna broma, ¿eh? Hoy no es 28 de diciembre. Y bueno, por cierto, Santa Teresa de Ávila también era catalana, ¿eh? Pero se ha olvidado Vitiza, ¿no? No me lo puedo creer. Es que, Hay que revisar la lista. no, es que prácticamente han entrado en una paranoia. No, esquizofrénica. han entrado. Que esto es O sea, el estos dinero tíos de están todos. locos. Pero ¿sabes lo peor de esto? Que el día 29 se les hace la transferencia. Eso sí, Para sí, que no. hagan esos libritos y hagan esos textos. Claro, el día pues con 29 dinero de todos los reciben la españoles. transferencia de todos los españoles, como bien apunta Rocío, de todos los españoles para que sigan haciendo estas sandeces, estas Y estupideces. esta es la mayor Esto es- corrupción. esto O es sea, lo que es dilapidar el inadmisible, dinero de todos los inadmisible, españoles para inadmisible. esto es la mayor corrupción que puede haber. Pero por eso, ¿quién es el responsable de esto? Es más. No es más. Si más está jugando su papel, yo lo jugaría exactamente igual. la que mayor Mas. Es su obligación, Claro, seguir y si aquí seguir la la culpa línea. la tiene un señor que tiene barbas y viola. La mayor corrupción no es incluso que se gaste Bueno, y el dinero Zarzuela público en también, esto, creo que- es el daño que le hacen a mucha gente que al final se crea que es verdad esta historia que algunos le cuentan. Y que crezcan nuevas generaciones pensando no, esa pero cosa. lo de Colón son y lo 30 de años. Hernán De Cortés hecho, lo crea, que ¿no? haya 1 millón o 2 millones de personas con el derecho a decidir, con esa idea de que las naciones se pueden crear, de que Cataluña es una nación siempre, ya es una primera consecuencia de 30 años de un lavado de cerebro a través de la educación, de la universidad, de la televisión, de los medios de comunicación apesebrados. Claro, que le hace un daño a la persona, ¿no? Hombre, el tener una imagen tan deformada de la realidad, de tu propia historia, de tu propia tradición, es dañino, es objetivamente dañino para la persona, pero el problema es que puede hacer daño también a las personas de alrededor. Porque claro, el que no traga con la ideología impuesta, el que no traga con la verdad oficial, pues claro, ahí es donde se crea el choque. Decía Rafael, y estoy de acuerdo, que el problema ya no está en Cataluña, hace mucho que el problema ya no está en Cataluña, que está en Madrid, en Valladolid, en Palencia, en Vigo, en una incapacidad de las élites políticas, yo diría más allá de políticas, también financieras y mediáticas, de ponerle freno a una deriva que va más allá de destruir a una nación que sí que tiene, no sé si 6.000 no, pero 500 desde luego, y según Sánchez de Albornoz, a lo mejor hasta las cuevas de Altamira. Es decir, que vamos a la destrucción, y yo creo que desde el punto de vista, por lo menos periodístico, decir, oye, ahora, ¿qué va a pasar? Porque es que el tema es que tampoco... Es que encima de la mesa, en el problema catalán, o en la locura catalana, mejor dicho, encima de la mesa están puestas todas las cartas. Es decir, desde una declaración unilateral de independencia hasta otro cambalache con el gobierno central mira, para darle más... Hoy había 3.000 personas en el foro de Barcelona esperando que Artur Mas les dijera lo que va a pasar. Y eso es lo que nos ha hecho, que se ha de completar el camino. Y es todo lo que sabemos. ¿Qué les parece? Sira, cuéntanos, ¿qué nos están diciendo? Pues nuestros espectadores tampoco están contentos con la deriva que está tomando la situación en Cataluña tras el 9N y muchos de ellos piden que intervenga la justicia. Pedro, por ejemplo, considera que Mas debería estar en estos momentos respondiendo ante un tribunal de justicia por traición y sedición. Otro seguidor en esta misma línea nos escribe y dice: procesamiento inmediato a Artur Mas.